oyentes. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023 y en esta jornada matutina nos reunimos con el fin de analizar otro evento, el número 374 ya de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a analizar no solo el sangriento combate con la 15ª cuadrilla de las FARC en la Unión Penella, sino una serie de eventos que ocurrieron allá en ese caserío correspondiente al municipio de Montañita, Caquetá, en el centro occidente del departamento, donde los narcoterroristas de las FARC han impuesto la ley del terror durante varias décadas para controlar el narcotráfico, para amedrentar la población y para establecer una base sólida de la proyección del comunismo armado y desarmado contra Colombia. El evento de hoy nos parece muy importante porque vamos a tocar varios aspectos relacionados con ese sangriento combate, pero antecedentes y hechos posteriores que nos indican que para el Partido Comunista y sus brazos armados la paz es otro argumento muy distinto al que tenemos los colombianos. Adelante, mi coronel. Buenos días para todos. Gracias a Dios por el nuevo día y por poder llevar nuestro programa a muchos rincones del país y del mundo entero. Empezamos entonces con, hoy es miércoles 26 de julio de 2023, nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Huila, convertidos mediante acciones subversivas coordinadas en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemáticas contra las fuerzas militares, la Policía Nacional y el campesinado, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso los antecedentes de seguridad que confluyeron en la oleada de narcoterrorismo comunista de las FARC contra pobladores civiles y fuerza pública en el corregimiento de la Unión Penella del municipio de Montañita en el departamento del Caquetá durante el lapso 2013-2015? La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín-Lame. Mi coronel, en este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del corregimiento de Unión Penella localizado en el área rural del municipio de Montañita, en el departamento del Caquetá? Bueno, mi coronel, el departamento del Caquetá, como lo hemos referido en anteriores ocasiones, está ubicado en la parte sur de la cordillera oriental y tiene en su territorio
tres características que son muy importantes. Una, que todo el occidente es parte de la cordillera. Luego que se forma una combinación de piedemonte amazónico con la cordillera andina, que solamente existe allí y parcialmente en el Putumayo. El resto, ningún otro departamento tiene esa connotación, que va en una dirección de 120 grados más o menos hacia el eje suroriente, que está irrigado por varias corrientes hídricas nacidas en la cordillera y otras nacidas en la selva, que en apariencia es plano, pero es más bien semiplano, tiene territorio quebrado, y que al oriente tiene gran parte de la serranía del Chiriquete, que también está relacionada con el Guaviare. Está limitado por el río Caquetá al sur, muy conocido, e irrigado por ríos tan importantes como el Yarí, el Caguán y el Orteguaza, que tienen un mismo eje, una misma dirección. Y en la parte más oriental, e inclusive suroriental, parcialmente, tiene límites con el río Apaporis, o el río Apaporis constituye los límites, para ser más explícitos, entre el departamento del Baupés, el departamento del Guaviare y el departamento del Caquetá. Por su ubicación geoestratégica y la importancia de la selva y tener la serranía del Chiriquete y tener toda esa zona semiplana, selvática y de cordillera al occidente, se constituyó en un puntal importante para el plan estratégico de las FARC. Es un departamento que no tiene muchos municipios porque todo el sur oriente y el centro oriente del departamento están caracterizados por zona selvática, como lo vemos aquí, con municipios muy grandes, en particular el municipio de Solano, que es más o menos el equivalente al municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo. Tiene más del 30% del territorio marcado hacia el sur. Y lo siguen Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. Y ya pegado hacia la cordillera, más al occidente, está la mayoría de los municipios gravitando alrededor de la vida social, política, económica y cultural de la capital, que es Florencia. Y entre los municipios que están allí cerquita encontramos el de Montañita, que tiene curiosamente la misma orientación topográfica por el curso de los ríos, con la perfección de la naturaleza, como los cursos de los ríos todos tienen esa inclinación de más o menos 120 grados hacia el sur-oriente. Y limita por el norte con el Paujil, que tiene la misma caracterización, el Doncello, tiene la misma caracterización, pero es un límite intermedio por el Paujil, sobre todo en la parte más occidental, más noroccidental, donde está en las goteras de Florencia y el terreno es más o menos semiquebrado y se han presentado muchos eventos de violencia comunista. Y por el sur limita con el municipio de Milán, que ya lo hemos mencionado varias veces aquí, también muy afectado por la violencia comunista. Y más al sur, propiamente dicho, el sur-sur del municipio, encontramos que también limita con Solano, que va hacia la selva. Todo esto nos indica que por encontrarse en esta posición donde hay ese empalme entre Amazonía y piedemonte amazónico y prácticamente cordillera, todavía es mucho más importante para el plan de las FARC, y que el corregimiento de Unión Penella está ubicado en este municipio ha sido históricamente un punto de mucha acción terrorista de las FARC, mucha acción política, mucho reclutamiento, mucha representación activa, y por eso lo hemos analizado hoy, ya que traemos apenas algunos casos de 2 años muy críticos, que fueron el 2013 y el 2015 para los habitantes de ese municipio, para las fuerzas militares y para el Estado colombiano, mientras en Cuba se hablaba de paz y las FARC hacían lo que les daba la gana. El municipio de Montañita tiene aproximadamente 170.005 hectáreas dentro de un territorio de 2.000 kilómetros cuadrados, y se establece por su estadística entre el año 2013 y el año 1990, es decir, en un lapso
de 23 años que hubo 451 acciones terroristas significativas en ese municipio. Entonces uno se aterra, si mirábamos ayer que en solo 2 municipios de Arauca se totalizaron más o menos en el mismo periodo 1.500 acciones terroristas y aquí 451, quiere decir que en apenas 3 de los 1.000 municipios de Colombia hubo 2.000 acciones terroristas de las FARC en 23 años. Si se multiplica por todo el territorio donde han estado es aterrador y de eso no se menciona para nada en el informe del señor de Rux. Por lo menos haber presentado la cifra de decir las FARC durante el lapso 1990 al 2013 con cifras de del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la Presidencia de la República cometieron tantas acciones. Falta sumarlas de 1964 a 1990 y las de 2013 en adelante. Hubiera sido mucho más creíble ese informe porque hubiera tenido cifras y comparativos. Pero si aquí en Montañita hubo 413 y en Arauca en 2 de los 7 municipios 1.500, analicemos el resto. Bueno, hay un resguardo indígena que llama el Cedrito, el corregimiento más nombrado de este municipio es el de Unión Penella, y tiene o tenía para la época aproximadamente 23.600 habitantes. Estas fotos nos muestran la realidad de lo que vive la población en esa región. Aquí vemos uno de los tantos caños de la zona con selva y selva a ambos lados, y lo triste es que estos caños, o mejor, cerca de estos caños se construyen los laboratorios de coca y van afectando todo este sistema o ese ecosistema, en especial el agua, los peces y las demás especies que allí se crían en los alrededores o en las riberas del río. Aquí vemos la forma en que vive esta gente en unos sitios que han deforestado cruelmente la selva y han abierto carreteables, destruyendo el ecosistema y completamente enfangada. Y esto es la mayoría del año porque es una zona que, como es selva tropical, llueve muchísimo. Entonces este fango cada vez es más, o esta zona cada vez más inundada y se forma más fango, además del daño que le hace al ecosistema. Y aquí vemos el caserío, donde las personas que allí habitan viven como detenidas en el tiempo, en los cuentos garciamarquianos de la época de los años 30 en la costa atlántica, con unas construcciones irregulares. Afortunadamente ya tienen energía eléctrica, pero ahí vemos la orgía de cables y el desorden con que se ha ido creciendo eso. Y esta otra toma de la carretera que une a la ciudad, al municipio de Montañita con el corregimiento de Unión Penella, refleja que se le ha invertido dinero, sí, pero mientras no se pavimente y se haga una estructuración vial como debe corresponder, con sus bermas y con sus alcantarillas y lo demás que requiere una construcción civil de estas, pues lo que vamos a ver es que pasa esta llenada de recebo, pasa la aplanadora, la moto niveladora organizando el terreno y a los 15 días un aguacero o los aguaceros ya tienen eso completamente destruido. En todos grandes rasgos esa es la caracterización geopolítica y geoestratégica del corregimiento de Unión Penella, donde las FARC se asentaron por muchos años y ahora se inventaron que es un territorio de paz. ¿Quiénes son los verdaderos responsables políticos y autores intelectuales y materiales de la oleada del narcoterrorismo comunista de las FARC contra los pobladores civiles y la fuerza pública en el departamento del Caquetá durante el lapso 2013-2015? Pues responsables políticos hay 3. Uno se llama Juan Manuel Santos, el otro se llama Rodrigo Rivera y el otro se llama Juan Carlos Pinzón. Los 2 últimos ministros de defensa que le ayudaron a Santos a hacer el show de su paz, con el cuento de que era lo más posible
lo más perfectamente posible, pero que estaban dispuestos a combatir los bandidos. Lo cierto es que esa ambigüedad de esos tres caballeros en el manejo de la situación de orden público, lo que hizo fue permitir que las FARC crecieran y que mientras en Cuba le imponían a los arrodillados que estaban allá en cabeza de la calle, que también tienen una altísima responsabilidad en esto, los bandidos de las FARC en el resto del país estuvieran cometiendo ese tipo de atrocidades como las que vamos a ver hoy, y ya directamente los responsables de los hechos son los que vemos en la foto. Este narcoterrorista, que ahora es un honorabilísimo político del pacto histórico y los comunes, el tal Fabián Ramírez, el gago Joaquín Gómez, uno de los criminales con mayor prontuario en Colombia, y este delincuente, alias Wilmer, que era el cabecilla principal de esa cuadrilla de la 15 y el responsable de la mayoría de los crímenes cometidos por esos delincuentes en Unión Penella. Y desde luego el Partido Comunista, que ha jugado la doble moral de tener una estructura desarmada que dice no tener nada que ver con la estructura armada que a diario vive destruyendo el país en distintas regiones. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era el prontuario criminal del narcoterrorista Raúl Gómez Urrea, alias Wilmer, cabecilla de la pandilla de las FARC responsable de cientos de crímenes de lesa humanidad contra los pobladores del departamento del Caquetá? Este bandido dejó un prontuario igual de extenso al de Romaña, al del Paisa, al del Mono Jojoy, al de Buendía, Marco Aurelio Buendía, de Miller Perdomo, porque este es uno de los terroristas de la tercera generación fariana, o sea, de los que entraron a finales del 70 y comienzos del 80, y fue entrenado por terroristas extranjeros y recibió la responsabilidad que le dio el secretariado de desarrollar todo el plan estratégico y de acometer la mayor cantidad de acciones criminales de trascendencia nacional en la época en que el narcotráfico incrementó las finanzas de las FARC y que se tomaron las decisiones de la séptima y octava conferencia para la toma del poder. Se creía en ese momento en los medios de comunicación que el gran dolor de cabeza en el Caquetá era el tal Paisa, y desde luego el par de terroristas, el gago Joaquín Gómez y el ex seminarista Fabián Ramírez. Pero más o menos en el año 2013, cuando el señor Santos envió a todos los arrodillados a Cuba que le dijeran a las FARC que sí, entonces las FARC comenzaron también a pedir la presencia de algunos delincuentes allá en la isla, y uno de esos fue este. Entonces los medios de comunicación comenzaron a indagar y la inteligencia militar puso de conocimiento público el prontuario de este delincuente para que el país supiera quién era y todo lo que el señor Santos se arrodillaba ante los bandidos, permitiéndoles que llevaran a Cuba a todos los que ellos quisieran para imponer más condiciones allá. Entonces se comenzó a destapar que este sujeto había entrado a las FARC desde el año 85, cuando tenía 17 años de edad, que fue ingresado a las FARC por recomendación de unos miembros de la Unión Patriótica, que realizó todos los cursos terroristas que se hacían en ese tiempo en el secretariado de las FARC, que fue uno de los que habitó ese emporio que formaron allá desde Uribe Meta hasta San Vicente del Caguán y más allá, los llanos de Yarí, que luego se integró a las cuadrillas 14 y 15 y estuvo con el Mono Jojoy ahí, y luego pasó a la 15, donde fue subiendo de rango rápidamente y se convirtió en el hombre de confianza de Raúl Reyes y del gago Joaquín Gómez para cometer todos los delitos en la región, y que el gago le encargó la responsabilidad de controlar el narcotráfico y todas las acciones terroristas en la Unión Penella, en Cartagena de Chairá
y en los corregimientos de Puerto Tejada, Danubio y Bolivia, en los límites de varios municipios allá del Caquetá, en esa zona. De ahí para allá es larga la historia de este criminal. Este es el asesinato de un capitán del ejército que estaba realizando unas actividades de acción psicológica e integración con la comunidad. También es el responsable de varios ataques terroristas contra las fuerzas militares. En una había unos soldados en un retén en un puente, vino y asesinaron a 4, le robaron el armamento. La captura de varios de sus delincuentes encargados del narcotráfico, tráfico de estupefacientes, originó que este delincuente fuera procesado, porque a uno de esos muy importante, de quien hablaremos más adelante, lo habían capturado el ejército en Cartagena del Chairá y lo entregaron a la justicia, y entonces, como era requerido en un juzgado de Neiva, de Florencia, corrijo, en el transporte, este delincuente ordenó asaltarlo para liberarlo y asesinaron a los 2 policías que llevaban el bandido detenido para entregarlo a la justicia en Florencia. Y en varias ocasiones participó en la colocación de explosivos contra los pobladores de Unión Penella, además de una cantidad de crímenes acumulados en su prontuario que, como decimos, es muy extenso, y apenas podríamos hacer un resumen aquí que se pueda compaginar con lo que vamos a explicar de estas acciones. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles antecedentes tácticos podríamos destacar de la oleada de narcoterrorismo comunista de las FARC contra los pobladores civiles y la fuerza pública en el corregimiento de la Unión Penella del municipio de Montañita en el departamento del Caquetá durante el plazo 2013-2015? Bueno, en el año 2012, el señor Juan Manuel Santos le anunció al país que ya estaba en proceso con las FARC, iniciar un proceso de paz, y ya había nombrado a Humberto de la Calle para que fuera a arrodillarse ante los bandidos, y que ya se iniciarían las conversaciones en Noruega y luego pasarían a Cuba, y que las FARC estaban derrotadas. Decía Santos: los tenemos derrotados, los tenemos arrinconados, los obligamos a que negociaran, y ponía al mando militar a que repitiera el mismo cuento chino. Y en 2013, más o menos un año después de que Santos ya había hecho público ese anuncio y que al país se le estaba vendiendo ese cuento, se entregaron 6 terroristas de la cuadrilla 15 en 3 puntos diferentes del Caquetá. Las entrevistas que le hicieron los especialistas de inteligencia a esos 6 terroristas no solo sirvieron para incrementar la información en el prontuario del tal Wilber, sino que dejaron muy claro que el plan estratégico de las FARC estaba en boga, que lo que había dejado Cano hacía 5 años con el plan Renacer, o lo que venía funcionando desde hace 5 años con el plan Renacer, tras la muerte de Tiro Fijo, era un incremento de la acción en todos los campos, que el narcotráfico le estaba produciendo más dinero a raudales del que se sabía, que lo que se iba a negociar en Cuba era una farsa. Inclusive había un bandido que se llama, le decían el Mohoso, que estaba orientando a unas cuadrillas para que eso no se fuera a cumplir ni aceptar la desmovilización. O sea, fue una información muy grande la que entregaron los bandidos, pero terminó en los archivos de la Fiscalía porque el señor Montealegre no hizo absolutamente nada con eso. Y Santos menos. Entonces quedó en la memoria de los agentes de inteligencia y en la memoria de los documentos que están allá guardados o en memorias electrónicas que nadie consulta en el búnker de la Fiscalía. Y mucho menos la Justicia Especial para la Paz va a decir eso, ni tampoco el informe La Verdad, ¿no? Ya lo habíamos visto, que había un puente, o hay un puente sobre la vía Florencia-Montañita, que es estratégico y que usualmente lo
custodian las tropas para que los terroristas no vengan a dinamitarlo. Y desafortunadamente las unidades que estaban allí prestando esa seguridad se descuidaron y vinieron los bandidos y les aplicaron el plan pistola y asesinaron a 4 civiles, perdón, a 4 soldados y 2 civiles que se movilizaban en ese momento en un vehículo por el sitio. Eso fue ordenado por el tal Wilmer y desde luego aprobado por el Gago Joaquín Gómez y por el otro señor, el tal Fabián Ramírez, en el momento en que en Cuba, de la calle y los demás arrodillados le decían a las FARC que todo sí, sí. El ejército comenzó a desarrollar una actividad importante de acercamiento con la comunidad en ese corregimiento. Y había un capitán que llevaba ya más de un año en la región del Caquetá, experto en ese tipo de actividades con la comunidad, el señor capitán Gustavo Ortiz Lozada, y le estaba quitando a las FARC el apoyo de la población, porque tenía mucha ascendencia y mucha cercanía con los moradores de los caseríos y los campesinos. Todos lo conocían, todos sabían del liderazgo que ejercía el capitán dentro de la comunidad, promoviendo actividades de integración y de desarrollo, acción comunitaria, etc. Entonces, desde una casa, un francotirador de las FARC le disparó al capitán cuando iba con un soldado por la calle y luego le disparó al soldado. El soldado sobrevivió, pero el capitán desafortunadamente falleció. También decíamos que los 2 policías que traían al detenido fueron asesinados en Cartagena de Chaigá, en la vía hacia Florencia. Y, o sea que los antecedentes de estos hechos coincidían mucho con el prontuario de este delincuente, el tal Wilmer. Paralelamente en Colombia, mientras en Cuba imponían sus condiciones, continuaron con el terrorismo generalizado. Hemos visto episodios anteriores de combates en el Magdalena Medio, sur de Bolívar, en Antioquia, en el Valle, Tolima, Santanderes, etcétera, que nos indican que las FARC estaban burlándose del país y que lo que han dicho los 6 terroristas de la cuadrilla 15 a los servicios de inteligencia era completamente cierto, pero el interés de un premio Nobel de paz y decir que estábamos en paz era superior a la realidad de Colombia. Ya lo dijimos, estaban en todas esas conversaciones previas al pacto farsanto, estaban viajando a La Habana, va y viene, y las van imponiendo a quién llevaban y a quién no llevaban. Y a uno de los que posteriormente llevaron fue a este bandido, el tal Wilmer, que causó mucha conmoción porque, como ya se conocía el prontuario, sobre todo la revista Semana lo puso en primer plano, que las FARC lo estaban pidiendo en Cuba, y Santos, en contravía de lo que decía el país, lo llevó allá a Cuba a hacer el show. Hubo un incremento lógico sustancial de milicias bolivarianas, movimiento bolivariano clandestino, y es obvio porque era la instrucción principal del Plan Renacer de Cano. Se incrementó de manera paralela y conjunta con eso el reclutamiento de campesinos e indígenas. Ahí vimos que en ese municipio hay un corregimiento indígena y allá llegaron también a reclutar a los indígenas. Y todo eso lo denunciaron los 6 desmovilizados, más los documentos que se conocieron, más las denuncias de la comunidad indígena. Y por la época todavía estaban con el cuento de la manipulación de la liberación de los secuestrados, hasta que finalmente una operación en Arauca que vimos hace ya un par de meses obligó a las FARC a que entregaran a los secuestrados y se le dañó el show que tenía la señora Piedad Córdoba montado en el aeropuerto con un poco de personas que ha traído de otros países que nadie sabe quién les financiaba esos viajes, y tenían que las mujeres internacionales por la paz para recibir a los secuestrados. Y el comandante de la 4ª división lo que hizo fue que llegaron al aeropuerto de Villavicencio, se bajaron de un helicóptero y de una vez los subieron a un avión y los trajeron para Bogotá, y se quedó la señora con los crespos hechos de todo el show publicitario que tenía montado para que esas señoras recibieran a los secuestrados. Ahí fue la última liberación de secuestrados, pero en los días anteriores hubo mucha manipulación mediática con ese evento. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedió la rendición de los 6 narcoterroristas de la pandilla 15 de las FARC
debido a la presión y el hostigamiento de las tropas del Ejército Nacional y por desengaño con la vida de terroristas a los que lo sometía el bandolero Wilmer a punta de amenazas de muerte tanto a ellos como a sus familias? Bueno, como le decía, hubo en varios puntos de entrega. Uno de esos fue en el corregimiento de San Antonio de Getucha, o de Getuchal, le dicen de las dos maneras. Eso ocurrió en febrero del 2013 y allí fueron asesinados unos soldados. Entonces la persona que se entregó contó quién es el que ha ordenado el asesinato de 7 soldados, que fue un golpe bastante duro, y un ataque contra la subestación eléctrica de la misma localidad. Estos corregimientos mantienen muy al lado del mundo, o sea, quienes hemos estado en esas regiones del Putumayo, del Caquetá, del Meta, y conocemos esta región, sabemos las dificultades que viven los moradores, y cuando hay antes era una planta eléctrica que la alimentaban con diésel, cuando después las construyeron en algunas partes subestaciones eléctricas, eso era como una bendición para esas comunidades, porque era sacarlos completamente del atraso e integrarlos a la vida normal. Y allí en Getuchá existía una subestación eléctrica, y los bandidos de las FARC, en abril de 2012, cuando el señor Santos estaba anunciando que ya estaba próximo a iniciar la paz con ellos, estaban destruyéndole esa subestación a la comunidad. Entonces uno me pregunta, ¿y por qué estos hechos tan crueles, tan atroces, no se refieren en el informe de la supuesta verdad? Y también allí asesinaron a 3 soldados, o sea que 2 acciones terroristas ordenadas por el tal Wilmer en el año 2012-2013, además de las que ya mencionamos en los antecedentes, fue el asesinato de 10 soldados. Y también hubo otra emboscada donde asesinaron a 15 soldados, recién subido al ministerio del señor Juan Carlos Pinzón. Y como siempre, la declaración de que se tengan que ahora sí vamos y estamos bravos. Y que estas acciones eran ordenadas por el tal Wilmer y ejecutadas en terreno por el tal John Jairo Arrigui, alias Muelas. Quien dio esa información era alias Snyder, quien llevaba ya 8 años en la guerrilla y era un cabecilla de escuadra. El sujeto además contó todos los cursos que había hecho, por eso decimos que la información era tan importante, porque puso de presente que en todo el país, en todas las cuadrillas, estaban realizando cursos de francotiradores, de explosivos, de elaboración de tatucos y todo lo que llaman la artillería guerrillera o artillería artesanal, que estaban dedicados a la organización de masas, y es obvio que el Plan Renacer, que estaban especializando bandidos como granaderos de fusil y granaderos de mano, y en la elaboración de granadas de mano y artesanales también. Y luego se entregó también alias Shirley, que era otra joven que pertenecía a ese grupo, que había entrado desde niña a las FARC desde los 13 años y llevaba 9, le llevaba 1 año inclusive de antigüedad al otro. Y también se entregó otra de 22 años de edad, alias Lina, que también había ingresado a la FARC a los 13 años de edad, coincidente. E igual en la vereda Venecia de Florencia, muy cerca donde queda el batallón de ingeniero Liborio Mejía, se entregó otro bandido con el alias de Kevin ante el grupo mecanizado Rincón Quiñones, que estaba haciendo patrullaje en la zona. Este llevaba 5 años en la FARC, también había sido incorporado como niño y ya tenía 19. Cuando lo incorporaron tenía 14. También se entregó otro bandido de la cuadrilla del tal alias Muelas directamente al batallón Liborio Mejía. Todos los testimonios coincidentes y hechos ocurridos en diferentes regiones. Además, otro que le decían alias Eliezer, que no ha cumplido los 18 años, se entregó en el Paujil a una patrulla del batallón Héroes de Huepí. Y contó cómo ha sido todo su proceso de participación en las FARC y lo que se estaba cocinando. Entonces, esto se sumó a un total de 134 terroristas que se han entregado nada más en la región del Caquetá al ejército. Si uno suma que durante los 23 años bien cuantificados por el Instituto Agustín Codazzi y la
Presidencia de la República en ese estudio que hicieron de 413 acciones terroristas en ese municipio. Y se da cuenta que de las cuadrillas en el Caquetá, en menos de 8 meses, en un solo año se han entregado 134. Pues la deducción lógica que se extrae inmediatamente es que esa cifra es muy bajita, que es apenas lo que se pudo documentar o lo que fue muy trascendental, pero que las acciones criminales de las FARC en esa región son muy grandes y que el señor Juan Manuel Santos miró para otro lado por su afán de obtener beneficios personales de esta negociación y no hizo caso a lo que decía la inteligencia militar, porque es que es muy evidente todo lo que pasa aquí con lo que realmente estaba ocurriendo al interior de las FARC y ellos hablando de paz. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál fue la importancia táctica operacional de la captura del narcoterrorista Daniel Ramón Huertas, alias Piquiña, cabecilla de las milicias bolivarianas de la cuadrilla 15 de las FARC, cuando transportaba varios kilos de estupefacientes del narcoterrorista Raúl Gómez Urrea, alias Wilmer? Pues muy importante esa captura porque este bandido, el tal Piquiña, era el jefe de las milicias de las FARC en toda la región de Montañita. Y si recordamos cuando vimos los primeros programas aquí que hicimos el análisis de las milicias bolivarianas de las FARC, nos dimos cuenta que es una estructura muy bien organizada por escuadras, rombos, compañías y batallones de milicias, que fue estructurada desde la época de Jacobo Arenas para mejorar lo que antes llamaban las autodefensas revolucionarias de las FARC, y que con esa estructura clandestina le garantizaron a las cuadrillas móviles, a las compañías móviles, a las pandillas de las FARC, la seguridad en el terreno, ya que están ubicadas estratégicamente y tienen distintos métodos de comunicación y medios de comunicación. Y además la asistencia logística y el apoyo en los combates, tanto en la utilización de explosivos como el plan pistola. O sea, son supremamente fundamentales. Si hay una estructura esencial para que exista una guerrilla, son las milicias. Y esas son las que, en esencia, constituyen lo que Mao Zedong decía, que son el campesino a la guerrilla. Y han tenido siempre, y eso no lo dice el informe de la verdad, la habilidad de que cuando los capturan, ellos son campesinos, estaban forzados por las circunstancias a apoyar a la guerrilla, pero no cuentan que están estructurados dentro de un plan y dentro de una organización clandestina que son las FARC, que tienen a veces, hay milicianos que tienen muchas más acciones criminales que los mismos guerrilleros que están en el monte, porque son los que están más directamente relacionados con todas las acciones directas contra la población civil y contra las tropas. Y este tipo, ya después de varios años de terrorismo, el Gabo Joaquín Gómez y el Wilmer lo han encargado era del narcotráfico. Pero claro que eso no quiere decir que no seguía cometiendo crímenes. Como narcotraficante seguía en lo que ya sabemos de ellos, la imposición del terror y el asesinato de civiles, el tráfico, la coca y la compra y venta de estupefacientes, etc. Y dentro del prontuario se le conocía como el fundador de esas milicias desde hacía varios años. También tenía varias anotaciones por haber disparado contra las aeronaves de fumigación. Tenía orden de captura por rebelión, narcotráfico y violación de derechos humanos, etc. Este sujeto hacía parte del círculo de la cuadrilla o de los más cercanos a Raúl Gómez Urrea, y también fue de los que ingresó a las FARC en la época de la tercera generación y era más o menos coetáneo con el tal Raúl Gómez Urrea alias Uriel. Desde el 97 coordinaba toda la acción terrorista de las marchas cocaleras, del movimiento de campesinos en la región. Fue uno de los que organizó las marchas del año 96 como, diríamos, como un obrero. Ya en el partido del 97 lo nombraron responsable de toda esa acción. Y
y participó en cantidad de delitos en toda la zona de Milán y de Unión Penella. Entonces lo que vemos es que era un delincuente muy importante para las FARC y que cuando era trasladado de Florencia a, perdón, de Montañita a Florencia, fueron asesinados los dos policías que lo custodiaban por parte de los bandidos de las FARC. Después, obviamente, salió de la cárcel en el proceso de el señor Santos con las FARC y ahora debe estar haciendo fila para que Petro lo nombre de embajador. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedió el asesinato del capitán del ejército Gustavo Enrique Ortiz Losada a sangre fría y ordenado por el asesino alias Wilmer de las FARC en el área urbanizada de Unión Penella en junio del 2014, cuando el oficial realizaba labores sociales en beneficio de la comunidad? Pues este asesinato conmovió mucho a la comunidad caquetense o caqueteña, porque el oficial era natural de Florencia. Los padres de él, dos personas muy conocidas en la sociedad de Florencia, por su dedicación a la comunidad. El papá era un comerciante, o es un comerciante muy conocido, empresario, y la mamá una docente de toda la vida en el municipio, y como Florencia no es tan grande, pues finalmente se terminan conociendo las personas que se destacan con mayor facilidad. Entró a la escuela militar con la vocación total y estaba trabajando para una unidad en el Caquetá, donde por el apego, el arraigo con su tierra y la cercanía con la comunidad, y por conocerles ese ADN, ese comportamiento a los pobladores, se haya ganado el aprecio, en especial de una zona tan difícil como un Penella, y eso tenía el gago Joaquín Gómez con una espina entre pecho y espalda, porque no podía superar que un oficial del ejército natural del departamento del Caquetá les estuviera quitando de manera muy inteligente y con un acercamiento total con la población cualquier apoyo y les estuviera desarticulando todos esos esquemas de milicias y de organizaciones clandestinas y estuviera haciendo que la población civil estuviera del lado de la institucionalidad y no de los bandidos. Entonces por eso ordenaron asesinarlo, le dieron la tarea al tal Wilmer y este delincuente envió a un francotirador para que se escondiera en una casa del poblado y esperara que el capitán saliera a la calle, como salía todos los días a visitar el poblado, a coordinar actividades, a programar eventos y a hacer sinergias entre el ejército y la comunidad para arreglar las carreteras, arreglar pues, las calles del poblado, mejorar el sistema de alcantarillado, repartir los mercados a las personas que estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad, programar las jornadas cívicas de medicina para atender a los niños, etc. Entonces, por eso lo asesinaron. Fue un golpe doloroso y a la comunidad caqueteña le llegó muy duro porque lo conocían, tanto en Florencia, donde su familia es muy conocida, como en los distintos municipios donde estuvo trabajando con acción integral para integrar al ejército con la comunidad. Coronel, ¿cómo destacó la Sexta División del Ejército el hallazgo y destrucción de una caleta con explosivos de propiedad de las FARC en el área rural del corregimiento de la Unión Penella del municipio de Montañita, Caquetá, a finales del 2014? Pues el golpe o el asesinato del capitán causó mucho impacto, sobre todo porque unos días antes, 3 días antes del asesinato, él había estado desarrollando una gran jornada de apoyo para el desarrollo con los campesinos, con las madres de familia, con los niños. Y como se ha celebrado el Día del Campesino, les habían distribuido una gran cantidad de herramientas para trabajos agrícolas y a unas escuelas, a las más pobres, les han llevado los kits escolares a los niños para que tuvieran una forma de aprendizaje muy grande. Entonces, eso ocasionó, ya dijimos, la orden de asesinarlo. Y pues el ejército inmediatamente publicó
una recompensa de 1.375 millones de pesos por quien informara el paradero del tal Wilmer. La respuesta de los bandidos inmediatamente fue otra emboscada en la cual asesinaron a 4 militares, y esta vez al mando de un tal Octavio Ortiz Ramírez, que por su prontuario muy parecido al de Wilmer y al de Piquiña, puede estar en este momento haciendo fila para que Petro lo nombre en algún alto cargo del Estado, porque tiene las condiciones de lo que necesita Petro para esos delincuentes. Entonces, en esa ofensiva comenzaron a buscar, y los campesinos que ya estaban hastiados de las FARC fueron dando información, y se encontró una caleta con una gran cantidad de cilindros listos para atacar a algún municipio del Caquetá, se supone que a Unión Penella y a Montañita, y con un vehículo plataforma. Entre los cilindros encontrados se totalizaron más de 300 kilos de explosivo, y cilindros, dentro de cilindros de gas propano. Afortunadamente el ejército bloqueó esa actividad, pero vuelve uno a reflexionar. Si en ese momento en Cuba, ya estamos hablando de finales del 2014, cuando el señor Iván Márquez habló de que había un armisticio entre las fuerzas militares, o entre el Estado y los bandidos, y que originó el cierre final, porque ahí fue donde le puso cierre a eso, y de ahí para allá se convirtió fue en una presión psicológica de las FARC a la mesa, hasta que fue la canciller Olguín y se arrodilló ante ellos y les dijo que hicieran que firmaran rápido lo que fuera, que Santos necesitaba el Premio Nobel de Paz. Mientras todo eso estaba pasando y los 6 testimonios tan graves que se han encontrado, más el asesinato del capitán, más los asesinatos de los otros soldados, como vemos que fueron paralelos, ¿por qué el señor Santos siguió con ese show? ¿Por qué los negociadores de paz siguieron arrodillados ante los bandidos en Cuba? Si esto apenas ocurría en la Unión Penella, que era uno de los puntos afectados, pero ya vimos que en Arauca pasaba lo mismo, en el Cauca pasaba lo mismo. Entonces, ¿cuál fue la paz más perfectamente posible del señor de la calle, el general Mora y el señor Santos? Aquí hay mucha tela todavía para cortar, y sobre todo que al país no se le ha contado la verdad y se financió una comisión costosísima que es que iba a poner todas esas verdades en primer plano y quedaron opacas. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál es la conmovedora historia de Kaiser, el perrito antiexplosivos que era inteligente y leal labrador que quedó inválido al salvar la vida del soldado guía del equipo de antiexplosivos de una unidad de combate en hechos ocurridos en diciembre del 2014 en el área rural de Unión Penella? Pues, mi coronel, subsiguiente a la operación del encuentro de esos explosivos que acabamos de mencionar, y en cumplimiento de la búsqueda de los bandidos que han asesinado al capitán y que han cometido todos esos otros crímenes, una patrulla de la 12ª Brigada estaba registrando el área, y dentro de la patrulla llevaban este perrito. Es un perro labrador, en ese momento tenía 3 años, de gran olfato, era muy efectivo en la búsqueda, y ya había salvado a las tropas varias veces de emboscadas y de caer en trampas. Entonces, en el registro del área de ese día, 17 de diciembre de 2014, el perrito detectó dónde había una mina y se sentó como hacen ellos. Entonces vino el soldado y la soltó. Los antiexplosivos acostumbran de darle un premio al animal cuando detecta eso, y así lo estimulan para que siga trabajando con mayor emoción, porque el animal lo hace porque le den el premio, que generalmente es una comida especial o caramelo, algo que es agradable al paladar del animal. Entonces, en el momento en que se estaba el soldado removiendo los explosivos que había encontrado Kaiser, el perro salió corriendo juguetón por lo que había logrado ese éxito, y pisó otra mina. Ahí sí no la detectó, pisó otra mina y explotó. Entonces la mina
lo hirió gravemente y eso fue peor que si hubiera herido un soldado. Toda la patrulla entró en conmoción porque les había salvado la vida muchísimas veces. Helicóptero, lo llevaron al perro, le hicieron la operación, los cirujanos veterinarios, pero definitivamente perdió una patica, la mano delantera derecha, y perdió el ojo derecho y la audición. Entonces lo dejaron en el batallón como un héroe. La crónica fue publicada en varios medios de comunicación y es parte de esa violencia tan atroz que han cometido las FARC contra los colombianos y contra la especie, contra todas las especies, porque un animal como estos, ¿qué culpa tiene de esa mentalidad tan cruel y esa forma tan criminal de hacer la guerra por parte de las FARC contra los colombianos? Ese es más o menos el resumen de este hecho que conmovió realmente al país con la historia. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la emboscada de la cuadrilla 15 de las FARC contra tropas de la sexta división del ejército, en la que murieron 2 soldados y otros 3 quedaron heridos? Hechos sucedidos el 9 de julio de 2015 en el corregimiento de la Unión Penella, municipio de Montañita, Caquetá. Pues 7 meses después del hallazgo de los explosivos y las lesiones a Kaiser, hubo otro combate. No es que durante ese periodo no haya habido combates y hechos, hubo muchos, pero lo resaltamos aquí como un puntual de referencia, es que en la Unión Penella, nuevamente en un patrullaje contra el narcotráfico y en apoyo a la policía antinarcóticos y todas las acciones que se realizan allá en el Caquetá contra este esquema de narcotráfico y terrorismo, las FARC volvieron a emboscar a una patrulla y allí fue asesinado el sargento segundo Néstor Barrera Chaparra y el soldado Álvaro Arrigata González. Y ese mismo día recrudecieron una acción violenta en norte de Santander, en Putumayo, en Antioquia, o sea, esas oleadas terroristas. Y estamos hablando que ya esto ocurre después de que el señor Santos se reunió con los 3 expertos que trajo a pagarles un dineral a un terrorista salvadoreño, a un irlandés y a un israelí, les pagó un dineral porque le dieran que la fórmula que ellos tenían para negociar. Y fue cuando hicieron la francachela y la comilona de fin de año en las Islas del Rosario, planeando ahora sí cómo se iba a hacer la paz. Y la respuesta a la paz fue esta emboscada más las que ya hemos visto de los soldados en el Caquetá, la que vimos ayer de Arauca. O sea, todo el tiempo los bandidos hicieron lo que quisieron, pero el afán del premio Nobel fue superior y pasó el olvido. Y aquí tenemos a estos 2, un soldado y un suboficial muertos y 3 soldados heridos también gravemente. El mismo día que se destruyó la Casa de Justicia en el municipio de Anorí, Antioquia. Como vemos, todo eso fue una farsa y la supuesta verdad no se dice por ningún lado. Mi coronel, ¿cómo destacó la Radio Nacional la noticia de este sangriento episodio? Volvió y lo refirió como está, lo ilustró con la foto que vemos. No hizo tanta referencia como el tiempo que sí vemos que nos muestra lo que ocurrió paralelamente en norte de Santander y Anorí, por citar 2 casos, pero se limita a leer la noticia porque la Radio Nacional en ese momento era dirigida por un señor Darío Fernando Patiño, santista declarado, y lo que hacía era hablar de paz y de paz y de paz y no de esta realidad de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, por ser noticia la publicaron. Coronel, ¿cómo hubo algún resultado favorable a los habitantes de la Unión Penella con la firma del pacto FARC-Santos? Ninguno, mi coronel. Y ninguno es ninguno. Allá sí es que es una burla completa al país. Porque todos esos terroristas, que no se sabe si efectivamente se salieron de las FARC o no, los vimos aparecer y la cuadrilla 15 resucitó completica. Antes tiene más gente ahora. Está en esa guerra sin fin que hay entre la segunda Marquetalia
y los de Iván Mordisco, la violencia continúa ya. Ha habido más hechos de acciones contra la fuerza pública, han muerto más soldados, más policías, el narcotráfico está vivo y coleando. O sea, eso en síntesis, como hablábamos ayer de Arauca, no sirvió para nada y son los mismos sitios donde las FARC han sido fuertes y allá ellos también insisten, el mismo argumento. Somos las FARC, no nos digan disidencia, somos las FARC. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando allí y cuál es la verdad que contó el señor de Rux? ¿Y cuál es el papel o el rol de la JEP si el problema, en lugar de reducir, se mantiene y aumenta progresivamente? Y coronel, ¿cómo podríamos describir el cinismo del narcoterrorista Milton Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez o El Gago, con una nota que publicó el Pasquín Voz, medio publicitario del Partido Comunista, en que elogia como a un héroe al terrorista Raúl Gómez, alias Wilmer, tras la muerte del criminal en el Caquetá? Pues es que este criminal, como definitivamente nunca pagó cárcel por sus crímenes, entonces ahí lo vemos en la foto, el tal Wilmer, el responsable de toda esa oleada de terror que hemos mencionado ahora. O sea, el que la ejecutó directamente, el que la ideaba era el Gago Joaquín Gómez, el que la ejecutaba era este. Entonces, este sujeto lo nombraron las FARC ya de responsable de una de las zonas transitorias que, como vemos, de zona transitoria no tenía nada y lo que hicieron fue construir pueblos comunistas en distintas partes del país. Lo llamaron el Centro Poblado Héctor Ramírez, en memoria de algún otro terrorista de las FARC, que si no estoy mal, era el hermano de Fabián Ramírez, si no estoy mal. Este delincuente se encargó de la dirección comunitaria de esta región y probablemente por el mismo problema que han caído los demás bandidos de las FARC, es decir, por narcotráfico, murió. Entonces, cuando murió, Joaquín Gómez publicó en el Pasquín Voz, que nadie se explica cómo se tolera que eso exista, pero la libertad de opinión y no sé qué más cosas en Colombia lo permiten. Joaquín Gómez publicó en el Pasquín un libelo en el cual lo exalta, mejor dicho, San Francisco de Asís le quedó cortico. ¿Podría la Iglesia Católica canonizar a este bandido? Es más, si estuviera vivo, ya Petro lo tendría de embajador en el Vaticano porque reunía las condiciones. Entonces es increíble que si se escribe la supuesta Comisión de la Verdad, no se mencione también que dentro de esa verdad, las FARC, con el mayor cinismo y con la complicidad descarada del Partido Comunista, le cambian la versión a la historia y un delincuente que tiene tantos crímenes entre pecho y espalda termine siendo resaltado en un periódico que tiene personería jurídica y que es de libre circulación, desinforme de esa manera tan descarada y que a un terrorista con un prontuario como Joaquín Gómez se le permita que opine y que publique cosas de esas en lugar de hacerle cumplir lo que se hace con todos los detenidos que no pierden todos esos derechos por haberle afectado a la sociedad. Pero es lo que hay, es la consecuencia de ese pacto asqueante de Santos con las FARC y que demuestra que eso no sirvió para nada, sino para hacerle daños a Colombia. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno a la oleada de narcoterrorismo comunista de las FARC contra los pobladores civiles y la fuerza pública en el corregimiento de la Unión Penella del municipio de Montañita, departamento del Caquetá, durante el plazo 2013-2015? Pues con tantos hechos, mi coronel, las reflexiones serían muchas, pero tratemos de sintetizar algunas. Nos queda muy claro que el Caquetá en su conjunto, todos los municipios del Caquetá y lo que constituye ese departamento, es fundamental para el proyecto estratégico del Partido Comunista Colombiano y sus brazos armados. No es casual, eso es un proceso que se viene desarrollando hace mucho tiempo y al cual no han renunciado, y la prueba es lo que está pasando en este momento
en la región con la Carolina Ramírez y las disidencias del Mordisco. Pero lo más preocupante es que todos esos crímenes que se han cometido por las FARC están pasando al olvido, y la Justicia Especial para las FARC, digo, para la paz, no ha hecho sino legitimar eso, y los mismos medios de comunicación terminan entrevistándolos como comandantes, haciéndoles unas crónicas en que las presentan, los vuelven hasta poetas, escritores, filósofos, pintores, gestores de paz, guías turísticos, y hablan de todo eso sin ir al fondo, que detrás hay una organización marxista-leninista que no ha renunciado a su proceso de la toma del poder. Y el señor Petro, a todo delincuente que se destaca, o lo nombra gestor de paz o le da un cargo de alto nivel en el Estado. Hablamos aquí y hemos insistido que las FARC lo que tuvieron fue una resurrección con las disidencias, que hicieron un triqui-trueque en el cual muy hábilmente aparentan que el Partido de los Comunes está alejado completamente de esto que ocurre, pero curiosamente a sus integrantes nunca les pasa nada donde están las supuestas disidencias. Hay ausencia por parte del Estado a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local, de planes de desarrollo prospectivos. Todo es al garete, lo que va saliendo, y cada gobernante en su época propone lo que se le ocurre. Hace poquito estuvimos hablando con un sargento que ya está retirado, y entonces le dio por hacer campaña para ser diputado en el departamento. Y entonces le preguntamos que si el partido que le dé el aval tiene algún plan de obras para ese desarrollo, para ese departamento que tanto lo necesita. Y nos dijo: no, es que los estamos llamando a ustedes como fundación para pedir que nos den ideas. Imagínense. O sea, ¿cómo será lo que la política funciona por allá? Pero eso sí, aparece el gamonal y lo que va es: consígame tantos votos y yo le consigo un puesto para usted o su familia a nivel nacional. Y así funciona esa política en esa región y en todas las regiones del país. Ningún departamento es la excepción de eso. Hay una manipulación tenaz que se hizo con los liberados y el argumento de la paz, y tampoco se le ha contado al país a fondo. Por ahí se destapa de vez en cuando que el asistente de la señora Piedad Córdoba se despachó y le relató a los medios que Ingrid Betancourt la cuestiona, que Clara Rojas la cuestiona, que uno que otro secuestrado lo dice, el general Mendieta, pero estructuralmente, como una verdad para el país, no se le ha dicho, ni las FARC han contado, que dicen que sí son los responsables del secuestro, pero no han contado a la JEP, ni la Comisión de la Verdad tampoco lo menciona en su informe, la manipulación tan atroz que hicieron de estos seres humanos que estaban secuestrados, exigiendo la liberación de los terroristas que estaban en las cárceles. Esa doble moral marxista-leninista tiene muchas aristas y se reflejan en esas dos entidades, la JEP y la Comisión de la Verdad, pero no están solamente ahí. Y las ONGs que les colaboraban, ¿qué? Y los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, que les servían de multiplicadores, ¿qué? El Partido Comunista Colombiano, que lleva ya casi un siglo haciéndole daño al país, formando jóvenes a quienes les daban el cerebro y los convierten en enemigos del pueblo colombiano para que destruyan, jamás ha sido citado a nada. Siempre aparecen es como víctimas. Y todo lo que han cometido y lo que han dirigido, ¿qué? Por ejemplo, cuando en el año 93 cayeron los cuadernos con las hojas de vida de los terroristas de la cuadrilla Juan José Rondón, que era la de seguridad del Mono Jojoy en esa época, estaba con nombre propio, fecha de ingreso, edad, nombres de los familiares de cada uno de los terroristas de la cuadrilla. Pero lo que más llamaba la atención es que al final decía quién lo recomendó para ingresar a las FARC y a qué pertenecía. Y todos eran miembros de la Juventud Comunista, todos sin excepción, los que han ingresado a las FARC. En su hoja de vida decía así. Y todos habían sido recomendados por algún dirigente del Partido Comunista o de la UP para que ingresaran en las veredas y en los sitios. Entonces, ¿por qué nunca se ha puesto sobre el tapete esa realidad, y por qué el Partido Comunista le elude, y por qué la JEP no cita a los del Partido Comunista como responsables de todos los crímenes que cometieron las FARC, y por qué la Comisión de la Verdad no lo menciona? Muchas dudas quedan ahí al respecto.
La dirigencia política colombiana tampoco ha aprendido del plan estratégico de las FARC. Esto lo reiteramos permanentemente porque es necesario decirlo. No lo conocen, no les interesa. Están en este momento hablando nuevamente de negociar con las FARC y lo que hablan es de nombrar un poco de personas, como contestó una señora que con la que estuvimos en una entrevista en Cable Noticias, que es del Pacto Histórico, es congresista del Pacto Histórico. No, sí puede que no conozcan eso, y es que eso no es importante que conozcan de las FARC, lo importante es que vayan y negocien. Entonces, ¿cómo así? Los banqueros van a negociar en algún proyecto que tengan con una comunidad, enviando a cualquier persona que no sabe cómo se establecen los contratos y cómo se determinan los intereses y cómo se determinan las formas de pago. No creemos que un banquero hace eso. Entonces, si el Estado colombiano que nos representa a los colombianos y va a conversar con unos terroristas que tienen todo un plan para tomarse el poder, pues se supone que los que van allá saben qué es lo que quieren las FARC y cómo lo hacen. Pero es lo que vemos. Bueno, y finalmente, con todo esto que ha pasado, lo único que vemos es que la estratagema de paz y diálogo se ha refinado y sigue como un círculo vicioso causándole al país, pero soluciones nada. Mi coronel González, adelante. Gracias, mi coronel. Un comentario para el día de hoy. La región de la vereda de la Unión Penella es de una gran fertilidad por hacer parte del piedemonte de la cordillera oriental, de la cual recibe innumerables ríos y caños de aguas que bajan de las montañas, tales como los ríos Penella, Sencella, Soncilla, que van en busca de la cuenca del río Caguán. Esa riqueza, especialmente en pastos y aguas, ha permitido crear extensas ganaderías, tanto de carne como de leche, que se procesan para abastecer el consumo nacional. Pero esa riqueza ha traído a grupos terroristas tales como el M-19 y las FARC, que se han dedicado a secuestrar y extorsionar esa rica ganadería, que además se complementa con bastante riqueza agropecuaria de una gran diversidad de productos de consumo general. Las FARC llegaron a esa región después de su transhumancia desde el sur del Tolima, cuando fueron abatidos por el Ejército Nacional en el mencionado bastión de Marquetalia en los años 60 del siglo pasado, a donde llegaron huyendo precisamente de la acción de las Fuerzas Armadas. Desde esa época no han cesado los ataques a población, la persecución al comercio, la extorsión, el asesinato, los secuestros de sus pobladores y una constante amenaza que les ha hecho la vida imposible durante muchos años. Al mismo tiempo que les ha impedido el progreso y el desarrollo, que con mucho esfuerzo iniciaron valientes colonizadores en los tiempos de la guerra con el Perú. Y en la tarea de defender a sus gentes, los militares y policías se han sacrificado heroicamente, en los cuales han perdido la vida muchos de sus hombres. Labor llevada a cabo con esmerado patriotismo, ya que tienen la convicción de que su misión y su deber es el de buscar la felicidad del pueblo colombiano. De tal manera que en el día de hoy ponemos en evidencia una serie de crímenes cometidos durante la primera década del siglo XXI por parte de unas despiadadas y brutales hordas de bandoleros de las FARC que no han cesado de perseguir con barbarie a los descendientes de los heroicos pioneros que poblaron esa región a comienzos del siglo XX. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, en el día de hoy tenemos la presencia en Facebook de Roberto Moreno, Carlos Ortiz, Mineal Vázquez, Capitán Peña, Aide Montoya, quienes nos envían un cordial saludo y agradecimiento y felicitación por el programa. En la prensa del día de hoy tenemos el mismo cuestionamiento que hemos desarrollado desde que se firmó ese tal ley del señor Petro relacionada con el cese bilateral del fuego, que solo lo estamos cumpliendo las partes, la parte legal, o sea, nuestra fuerza pública, pero se está abusando con ello y se siguen los ataques indiscriminados a estos mismos servidores del pueblo. Mi comentario para el día de hoy es el siguiente.
la añorada paz. Estamos absortos de creer y soñar con este estadio de la añorada paz, pues parecería, como coloquialmente se dice, una cosa piensa el burro y otra quien lo están jalmando. Y es que esta realidad la hemos vivido con crueldad de cuenta de los actores comunistas representados en sus sanguinarios y engañosos combinados narcotraficantes terroristas, quienes solo han sembrado esta característica en todo el pueblo colombiano por más de 60 años. Gústeles a quien les guste, y si no, los desaparecen, y cuando se les pide información de ello, son bravos o disuasivos mentirosos o simplemente lo niegan, negando una gran estela de víctimas, familias desesperanzadas en el regreso de sus seres queridos para darles cristiana sepultura si son del caso. Se jactan de abrazar la paz en cuantas conversaciones les gasta el pueblo colombiano ilusionado, pero siempre los resultados son a cual más de humillantes y nada productivos, pues sus verdaderas intenciones son las de cumplir parte de lo que se quiere implementar mediante la combinación de luchas para tomarse el poder, con acuerdos o sin ellos, mientras tanto aparentar, engañar, infiltrar y desprestigiar autoridades, gobierno y su fuerza pública. Toda vez que pensemos en la añorada paz, tenemos que diferenciar muy bien qué es y cómo la quieren. La paz para unos y si desean cumplirla, y cómo la vislumbran los otros. De todas maneras, con acuerdos donde las ganancias solo las recogen los narcoterroristas, haciéndonos creer que el gobierno es quien paga, pero la verdad es que todo esto sale de nuestros propios bolsillos, o sea, mediante el pago de nuestros impuestos, incluyendo acciones contradictorias y mentirosas, como las de la Comisión del Cura de Rux y el mismo tribunal organizado por las mismas FARC, o sea, jueces y partes. Así las cosas, ¿dónde está el fruto de tantas conversaciones disque de paz, de tantos gastos emanados de allí? Porque pensemos que ni Cuba ni Venezuela desarrollan un trabajo voluntario y o gratuito. Allí hay que pagar. Pero los resultados, ¿cuáles son? Pura ley del embudo. Todo para ellos y para el expectante pueblo, poco o nada. Con base en esta descripción y análisis, ¿cuál es la añorada paz? Además de esta pregunta, deseo destacar negativamente hechos como los acontecidos en Montañita, Caquetá, bajo la observación de todo el mundo, con procesiones lujosas de camionetas, magnificando como héroe criminal al terrorista Raúl Gómez Urrea, alias Wilmer, tras su muerte, que casualmente no fue por diplomacia, sino fue por cáncer. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, pues muy amable. Coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín. Buenos días, compañeros quienes nos están acompañando en esta aula máxima virtual de Fundel. Entre todos el doctor Pedro Falla. Y buenos días para quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión al 374 episodio de la memoria histórica de Fundel, miércoles 26 de julio de 2023. Objetivo Colombia. De lo bueno y lo malo no es fácil hablar. Igual resulta con el concepto de verdad. Pero existen unos principios que tienen validez en el campo social
en la vida cotidiana del ciudadano común y mayor significación con quienes ejercen la autoridad. Como un ejercicio propedéutico y atendiendo a uno de los objetivos de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, cuál es la de presentar la verdad histórica de las causas de la violencia y los responsables de la misma. Veamos sus remotas raíces. Uno de los principios propuestos por Hegel es el de la interacción de los seres. Este, como los otros, se aplican a la evolución de las clases sociales mediante el materialismo histórico, de donde se prendió Marx y Lenin para llevar a cabo su revolución comunista, que como vemos han querido expandirla por todo el mundo, utilizando todos los medios de lucha. Uno de ellos es el de la violencia, que muy claramente se presenta en estos episodios, táctica que hace parte de la estrategia de la toma del poder, junto con otras, como los procesos de paz, cuando no dan resultado los golpes de Estado. Retomando los conceptos de malo o bueno, para los revolucionarios todo es bueno siempre que se llegue al fin buscado. O sea, que mientras el terror y la violencia sirvan para la toma del poder, es ético y moral, así como lo es la demagogia, el narcotráfico y el engaño. Es lo que no han entendido los partidos políticos ni los gobiernos que han administrado el Estado colombiano hasta hoy. No sé si eso sea nihilismo o cinismo, pero de lo que no hay duda es que ellos, o sea, quienes se quieren tomar el poder a ultranza para implantar el sistema comunista en nuestro país, claramente expresan sus intenciones. Es lo que ha demostrado a través de estos episodios de memoria histórica Fundel. Incendiar un pueblo es bueno. Degollar y quemar vivos a soldados y policías es bueno. Violar y secuestrar menores, ahora lo llaman reclutamiento, delito que no aparece en nuestro Código Penal colombiano, es bueno. Mientras tanto, continúa el engaño del proceso de paz total, paz que muy lejos está de conseguirse por este medio. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, tratando de articular los tres conceptos de mi coronel González, el desconocimiento abierto que hay con el trabajo de los que fueron los pioneros, los colonizadores de esa región que tenían otra visión, terminaron absorbidos por esa espiral de violencia comunista. Planteamiento que hace mi coronel Alarcón acerca de que se habla de paz y el único que la paga esa paz es el pueblo colombiano. Los delincuentes siempre salen libres de polvo y paja, y lo que usted plantea de todo ese contenido ideológico marxista-leninista pues nos lleva a una sola conclusión, que el pueblo caqueteño en específico en esa región ha sido víctima del Partido Comunista Colombiano, que la impunidad, que lo mal concebido del manejo del Estado desde el nivel nacional, departamental, el regional y el local, ha facilitado que eso ocurra. La dirigencia política no ha respondido por nada y terminan los soldados y los policías nuestros poniendo la sangre. Vamos al final del ejercicio con nuestro mensaje institucional y los invitamos esta noche al análisis estratégico que haremos de lo estratégico que necesita un partido político en las actuales condiciones de vida política, social, económica y cultural de Colombia. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Entonces, muchísimas gracias a Gracias. todos y nos vemos a las 6 de la tarde y muy amables por su asistencia. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Excelente Feliz día programa, para excelente todos. programa. Gracias, mi coronel. Muy amable, feliz Felicitaciones día. para todos y bendiciones. Feliz día para todos.